Buenas noches con todos los presentes. Hoy día tenemos un espacio muy importante sobre diálogo freudiano y la investigación social. Cabe mencionar que en esta vez tenemos la presencia y también quien nos auspicia es la Universidad Metropolitana de Santos y tenemos como invitados al doctor Michel da Costa y al doctor Gerson Tenorio dos Santos. Agradecer también el auspicio de la Universidad Nacional de la Amazonía del Perú, la UNAP, en la persona del vicerrector académico, el doctor Juan de Dios, al Instituto Superior Pedagógico Diego Thompson, en la persona del doctor Narciso, y también al presidente del Foro Latinoamericano, Oscar Guaranga. El propósito del presente diálogo relacionado a la investigación social se basa pues en la necesidad de difundir y ampliar el conocimiento metodológico de la investigación científica desde la dimensión social en nuestro contexto, desde una mirada epistemológica plural y diversa que combine el rigor en los procesos de la investigación científica con la creatividad necesaria para estudiar y analizar las nuevas realidades sociales de vuestra región. La investigación social pues se refiere a la investigación académica en los campos de las ciencias sociales, humanidades, como sociología, economía, política, comunicación, entre otras, que involucra desde luego el estudio de la vida social humana, las creencias, nuestro comportamiento, las relaciones, interacciones institucionales. El objetivo de esta reunión, de nuestro diálogo sobre la investigación social, es conocer los debates metodológicos más importantes y considerar a la investigación social algo que es muy indispensable para alcanzar un mayor conocimiento del contexto actual y para aportar también ideas, prácticas y elementos para la innovación en la acción social y en las políticas públicas. Bueno, con esta pequeña introducción les doy la bienvenida a cada uno de los ponentes, también un abrazo así virtual a todos los participantes de nuestra, del hermoso país de Brasil, ¿no? Quienes siempre están presentes ellos. Qué bien, son nuestros aliados estratégicos. Qué bien, ¿no? Que comencemos a hermanarnos entre universidades, entre equipo profesional que está en el campo de investigación, siempre con esa tendencia de buscar la mejor calidad educativa y también fortalecimiento de nuestra formación como docentes o como profesionales en las diferentes áreas. Vamos a tener la participación en esta vez del doctor Gerson Tenorio Santos, a quien lo recibo con mucho cariño, con mucho aprecio, aquí desde Lima, Perú, y en nombre del foro Paulo Freire. Entonces, adelante, Gerson Tenorio dos Santos. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, colegas latino-americanos. E boas noites aos brasileiros e brasileiras da nossa universidade e de outros espaços. É muito prazer que voltamos, né? Volvemos a estar novamente aqui com vocês, discutindo essas temáticas tão importantes do ponto de vista do pensamento de Freire. Hoje, né, foi escolhido o tema, né, como eleger o tema e o problema em um contexto social, como elegir o tema e o problema em um contexto social, né? Assim, a minha palestra ela vai ser concentrada fundamentalmente no pensamento de Freire. Eu vou fazer a minha palestra com base no que Paulo Freire pensa a respeito do tema, e no caso, aqui seria tema gerador, tema generador, e também a questão do problema, de como você faz essa discussão, como você levanta, você trabalha, você trata do problema do ponto de vista das relações de conhecimento numa perspectiva freiriana. E assim sendo, eu me afasto um pouco das perspectivas epistemológicas, vamos dizer assim, mais
ocidentais, enfim, mais afastadas da perspectiva freiriana, mais positivistas e outras que levam em consideração o tema e o problema em outras bases, que não são essas que eu vou discutir aqui. Então, me voy a leer en español porque Oscar así me pidió. Creo que también es más fácil para todos que están acá, sean brasileños, sean peruanos y de otras partes de Latinoamérica. Entonces, me voy a leer, sí, de ratito y creo que todos comprenderán y al final debemos debater, conversar al respecto de eso que me voy a, a discutir con todos ustedes. Bueno, entonces voy a compartir un PPT. Creo que todos ven. ¿Ok? Sí, ¿Todos sí, ven? Sí, sí. sí, sí, está bien. Bueno, entonces el tema es cómo elegir el tema y el problema en un contexto de investigación. Y acá estoy tomando el contexto de investigación como a partir de una mirada freiriana, que es a la investigación social, la investigación pedagógica. Y así me voy a hablar. Primeramente me voy a hablar de qué es el tema generador, qué es el tema generador. Y algunas consideraciones iniciales son importantes, porque creo que no sé si todos conocen cómo Paulo Freire hace esta discusión. Entonces, me voy a hablar siempre a partir de la pedagogía del oprimido. Hay otras obras freirianas que tratan del tema, pero me voy a concentrarme particularmente en la pedagogía del oprimido. Entonces, voy a leer. Desde la perspectiva de la investigación social de Paulo Freire, ya sea educativa o política, aunque en Freire siempre es una cuestión político-pedagógica, el tema constituye lo que él llama en la pedagogía del oprimido un tema generador. La discusión realizada por Paulo Freire sobre el tema generador se da en el contexto de la dialogicidad como práctica de la libertad y su relación con la búsqueda de contenidos programáticos. Por tanto, comprender que es un tema generador implica necesariamente conocer el papel del diálogo en la educación y cómo interactúa dialécticamente con el contenido. Es en el diálogo donde encontramos su núcleo, la palabra, y en él encontramos sus elementos constitutivos, acción y reflexión. No hay palabra verdadera que no sea praxis, dice Paulo Freire. Para Freire, la palabra verdadera transforma el mundo, a diferencia de la palabra no auténtica, en la que acción y reflexión se dicotomizan, convirtiéndose la primera en activismo y la segunda en verbalismo alienante. El diálogo es el encuentro de hombres y mujeres mediados por el mundo para pronunciarlo, no limitado a relación yo-tú. Su fundamento es el amor. Por eso, en las relaciones de dominación no hay diálogo, sino patología del amor. Sadismo en quien domina y masoquismo en quien es dominado. El a priori del diálogo, nos dice Freire, es la fe en los hombres y las mujeres en su vocación de ser más. El diálogo también es constituido por la esperanza y el pensamiento crítico y verdadero. El dialogismo, por tanto, implica trabajar con el contenido programático no como una imposición, como la información bancaria, sino como una devolución organizada, sistematizada y agregada al pueblo
de aquellos elementos que se entregaron de manera desestructurada. Ahora me voy a hablar sobre el papel del tema generador. Como hemos visto, la discusión de Freire sobre el tema generador está estrechamente relacionada con la organización del contenido programático de la educación o la acción política. Y es en la situación concreta, viva y contradictoria de los estudiantes donde debemos buscar esos contenidos. No se trata de contenidos bancarios estáticos y ya preparados, sino de aquellos que surgen de las condiciones existenciales de las personas, de sus visiones del mundo, de su lenguaje, de su manera de pensar y actuar en el mundo. Es en la realidad mediatizante que une a educadores y personas donde se debe buscar tales contenidos. Para Freire, el momento de esta búsqueda inaugura el diálogo de la educación como práctica de la libertad. Y es en este momento que se produce la investigación del universo temático de los pueblos o del conjunto de sus temas generadores. Lo que buscamos investigar son hombres y mujeres en su pensamiento, lenguaje, referido a la realidad y sus niveles de percepción y cosmovisión que intervienen en sus temas generadores. Y llegar al tema generador en su concreción, en su dimensión objetiva, ocurre no solo a través de la experiencia existencial, sino también a través de una reflexión crítica sobre las relaciones hombre-mundo y hombre-hombre. Y en este proceso es en que él es al mismo tiempo consciente de sí mismo y del mundo, el ser humano vive una relación dialéctica entre condicionamiento y su libertad. De esta manera, las situaciones límites, su opresión, no se constituye como una barrera, como un freno, sino como algo superable en el momento de percepción crítica en que se desarrolla un clima de esperanza. Los temas generadores, por lo tanto, proponen una captura de todas las dimensiones significativas que constituyen partes interactivas, ya que involucran en relaciones entre el mundo humano y el mundo. Ahora vamos a abordar cómo elegir entonces un tema generador, que es el tema de esta conversación. Como el tema generador se encuentra en las relaciones existenciales, en las reflexiones críticas sobre las relaciones críticas hombre-mundo y hombre-hombre, en la comprensión de las sus situaciones límite que impiden a hombres y mujeres ser más, develarlo constituye el núcleo mismo del proceso educativo. Pero ¿cómo elegirlos? A diferencia de la educación bancaria, que determina de antemano los temas y contenidos programáticos sin partir de una problematización de las condiciones de existencia de los estudiantes, de su cosmovisión, de sus experiencias concretas, la educación, ¿verdad?, a partir del tema generador, propone un trabajo dialéctico entre educador y estudiante, en el que se problematiza la compleja relación entre fatalismo, visión alienada, incomprensión de las causas de la opresión propias de las clases oprimidas y conocimiento científico, sin dejar de considerar la importancia y significados de las cosmovisiones y conocimientos de esta clase oprimida. Para Freire, el tema generador implica así partir del mundo de los oprimidos, aún oculto por las relaciones de opresión, en un proceso dialéctico que involucra al investigador crítico y al estudiante, creando las condiciones para que emerjan los temas que sustentarán los contenidos programáticos. Ahora vamos a hablar entonces de cómo los temas generadores representan, eh, um, son representantes de épocas diferenciadas, históricamente construidas. Los temas generadores pueden ubicarse en círculos concéntricos que van desde lo más general hasta lo más particular.
Los temas de naturaleza universal están contenidos en una unidad de época más amplia. Una unidad de época está constituida por un conjunto de ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores e interacción dialéctica con sus opuestos, así como obstáculos para ser más seres humanos. En círculos menos amplios hay situaciones límite que se encuentran en un mismo continente o en diferentes continentes que comparten situaciones similares, por ejemplo, el subdesarrollo de América Latina. En círculos más restringidos observamos una diversificación temática dentro de una misma sociedad en áreas y subáreas que se relacionan con el todo de que participan. El hecho de que los individuos de una área no capten un tema generador que solo está aparentemente oculto, o el hecho de que lo capten de manera distorsionada puede significar ya la existencia de una situación límite de opresión en la que los hombres son más inmersos que emergidos, dice Paulo Freire. Bueno, entonces, ¿cómo hacer la investigación de los temas generadores? Y así, Paulo Freire propone una metodología en la pedagogía del oprimido, metodología esa que se expuesta en acción en la prefeitura do municipio de São Paulo, cuando Paulo Freire fue su secretario de Educación. La conciencia dominada que aún no ha captado la situación límite, solo capta sus manifestaciones periféricas. Solo capturando fragmentos de la totalidad, no reconocen su interacción y no pueden conocerla. Esto implica que la investigación del tema generador debe realizarse a través de una metodología de sensibilización que inserte a hombres y mujeres en una forma crítica de pensar el mundo. Captar el todo debe implicar la abstracción sin perder la dialéctica entre este y lo concreto. Este movimiento dialéctico que se produce entre lo concreto de la experiencia y lo abstracto de develar la situación opresiva se da en la obra denominada codificación y decodificación. No es exactamente una obra, pero es una metodología, ¿no? La metodología denominada. Si, por un lado, la situación existencial concreta del estudiante está codificada, es decir, presente en sus impresiones, representaciones, visiones de mundo, aún marcadas por situaciones límite, en el proceso de decodificación emerge una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento que se construye a partir de la comprensión de la situación vivida a través de un análisis que va de la abstracción a lo concreto, centrándose en la representación previa al acto cognitivo. Es en las confrontaciones, las confrontaciones con el mundo, expresadas en las etapas de decodificación, donde se encuentran los temas generadores. Bueno, entonces, ¿cómo se da la cuestión del problema en la investigación freiriana? La problematización en la perspectiva freiriana está relacionada con la búsqueda de un tema significativo que va ya que los temas mismos en sus vínculos con otros temas o con su implicación cultural deben ser problematizados. No es posible desarrollar guiones de investigación precedidos por investigadores que se consideren sujetos de conocimiento. Los investigadores profesionales y las personas en esta operación amiga, que es la investigación de tema generador, son ambos sujetos de este proceso, dice Paulo Freire. Corresponde al investigador dialógico en el trabajo interdisciplinario desenvolver a los estudiantes en un universo temático recogido en la investigación como un problema y no como una disertación, es decir, como un conocimiento ya elaborado e involucrado. Y acá termino mi exposición. Agradezco a todos
todas y estoy abierto para las preguntas y para la discusión. Oscar. Interesante la introducción sobre la investigación social que nos ha compartido Gerson Tenorio. Más bien vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a invitarlo al profesor Oscar Guaranga, cosa que al final complemente de repente algunas inquietudes, ¿no? Sobre algunas preguntas, ¿no? Te vamos a estar llanos, casualmente por eso es este espacio es diálogo freudiano. Vamos a invitarlo al doctor Oscar Guaranga para que continúe con la ponencia y al final lo vamos a invitar a todos los participantes a que puedan formular sus preguntas. Gracias. Ah, buenas noches. No se aprecia el... A ver, estoy tratando de compartir. No se visualiza, No doctor se Oscar. visualiza, ¿no? No. Porque de repente, a ver, que se haya salido bien, Gerson tiene que salirse de... tiene que ya no dejar de compartir. compartir. Ya para que comparte el profesor. Ya. El doctor Gerson tiene que dejar de compartir para que comparte el doctor Oscar. Ya. Ahí no se ve nada, ¿no? Ya. No se ve No, 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 el no PPT. consigo. Tienes que hacer clic en para compartir, Oscar. Estoy haciendo clic, pero no me responde la máquina. Darle compartir. Un ratito voy a dejar de compartir para ingresar otra vez. Sí. Un ratito. ¿Sé qué pasó acá? Un ratito, pero no sé qué ha pasado con la máquina. No me da, un ratito. Ya está, Oscar. Estás con el micrófono apagado. Ya se visualiza, doctor Oscar. Ya, ahora ¿Ya? sí. Sí, Ya, sí. gracias. Pero tienes que ponerlo más grandecito. Hace en la copita, haz un clic. Ya. Un ratito, por favor. A ver, ¿le está dando? ¿Ahí? Sí, sí, ¿Ahora sí? sí. Ya. Sí, está Bien, bien. bien. Buenas noches con todos los participantes, tanto del Perú, participantes que también están principalmente de la comunidad de Coyá, Lucy, que han venido de la Universidad Metropolitana de Santos de Brasil, São Paulo. También tenemos acá tonalidades
amigos, también han venido también docentes en esa reunión de Colombia, de Chile, México, incluso hasta Estados Unidos. Gracias a todos, buenas noches. Esta oportunidad de estar con ustedes conversando un tema que es importante para los que hacen de una u otra manera un trabajo de gestión. Y quiero empezar primero señalando que esa preocupación que tenemos hoy en día por el problema de la gestión está relacionado con lo que está ocurriendo en el mundo actual, como es este proceso de lo que es la globalización, el neoliberalismo, la revolución científica y tecnológica que ha generado, que ha producido en este siglo XXI un cambio de época que ya se veía venir a partir de mediados de la década del 20. Y en este proceso de lo que es esta globalización, encontramos de que uno de los temas importantes que está planteado a la orden del día es el problema del conocimiento. Por esa razón se habla mucho de lo que hoy en día denominan como las sociedades del conocimiento. Y estas sociedades del conocimiento han generado, digamos, cambios en la calidad de la educación, caso, como también han generado cambios en los paradigmas que ha tenido la escuela hasta mediados del siglo XX, parte del siglo XXI. En estos paradigmas podemos notar tres aspectos importantes, como es la revolución de la comunicación y la información, el papel de cómo es que en los últimos tiempos vamos entendiendo mejor el problema de la información. Es un elemento que no es lo más importante si es que no se convierte en información. Por otro lado, también un elemento central del problema que nos toca ahora conversar hoy día está ligado al contexto sociocultural, como uno de los paradigmas que se plantea hoy en día en las reformas educativas, tanto en América Latina como en el mundo. El tercer paradigma que tiene que ver con este problema de la calidad está en el desarrollo mental, la preocupación por lo que ocurre en el cerebro, por lo que ocurre en lo que llaman neurociencia, lo que ocurre en los procesos de aprendizaje y de enseñanza de las personas, fundamentalmente la niñez. Partimos entonces de la idea que de una u otra manera vivimos una revolución de conocimiento sin precedente en la historia reciente o antigua. Por primera vez entonces nos encontramos en un mundo totalmente diverso, complejo, que está generando debates importantes en los aspectos tanto epistemológicos como metodológicos, entre otros. Y se puede decir que, si bien es cierto, se reconoce a los siglos XII y XIII como lo de la revolución comercial, al siglo XVI, XVIII y XIX como lo de la revolución industrial, en esta época actual que se inició con a mediados del siglo XX y siglo XXI, seguramente podemos asociarlo a la revolución del conocimiento, con dos características fundamentales: la rapidez y la profundidad del cambio, lo que más o menos está ocurriendo en el mundo. Rapidez porque nunca hasta ahora se había intercambiado globalmente tan deprisa ideas, tecnologías y bienes. Profundidad porque afecta globalmente a todas las capas de la sociedad sin distinción de sector, actividad o localización geográfica. Esto es lo que viene ocurriendo actualmente en el mundo. Esta información, esta comunicación, esta innovación son elementos claves que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos del problema de la investigación social, cuando hablamos de la investigación científica. Por un lado, porque la información ahora se multiplica
con este soporte digital y porque es diferente a conocimientos, pero se confunde muchas veces con el conocimiento de la información o se confundió en el siglo pasado en los sistemas educativos, porque el memorizar información era necesariamente como si digamos, estos conocimientos fueran sinónimos de información. Constituye el sector terciario de la economía, ¿no? Esta información. Por otro lado, tenemos también la comunicación, que es la nueva institución de socialización, es decir, hoy en día los seres humanos estamos socializando con una facilidad increíble, ahora estamos conversando, viendo el rostro, escuchando sus voces, etcétera, de amigos que en este caso vienen de Brasil. Y entonces hay un proceso de socialización mucho más directa. Justamente se funda en la imagen que constituye la industria cultural de masa. Y este es un ejemplo a hacer uso de este Zoom, no estamos conversando este tema. Por otro lado, algo que es clave en este proceso también es la innovación. Es la base de las transformaciones civilizatorias, es decir, cuando hablamos de innovación estamos hablando indudablemente de la investigación, estamos hablando de los cambios que se producen en la sociedad, en el conocimiento humano, que relaciona la teoría y la práctica de un modo nuevo, de un modo diferente, cuando da saltos, cuando se producen saltos dialécticos en el conocimiento humano, cuando se coloca la creatividad al centro de los procesos sociales, que es uno de los elementos claves como es la innovación. Y estos tres elementos también en este siglo nos plantea también entrar al debate sobre las relaciones entre el saber y el conocimiento. Saber que muchas veces ha sido dejado de lado como un elemento, digamos, clave, por cuanto el saber construye desde las prácticas acumuladas por las personas, porque también es una armonía entre el ser humano y la naturaleza. El saber también implica lo que es la realidad, tanto en términos sentimental como es el pensamiento y la actuación, la práctica del ser humano, y porque también el saber nos lleva a lo que es lo biocéntrico del ser humano, como ser humano. Explica desde la unidad de su mundo esta idea. Y eso, indudablemente, va de la mano, de alguna u otra manera, el saber con el conocimiento. El conocimiento entonces nos plantea una explicación racional y teórica fundada en la razón humana. Gracias al conocimiento logramos explicarnos lo que ocurre alrededor del mundo que nos rodea. El control que tenemos de la naturaleza por lo humano. Y cómo el ser humano es capaz de poder orientar sus conocimientos para poder transformar la realidad. Realidad que es objetiva, esa realidad que ahora vamos a hablar en términos de lo que es en la investigación como problema también que se presenta. Y lo antropocéntrico y patriarcal de las costumbres, de la historia de los seres humanos, que también son parte de este aporte al conocimiento, que explica además desde el método científico, social, estos conocimientos que tenemos del mundo. Cuando decimos nosotros de alguna u otra manera, cuando estamos de alguna u otra manera hablando de investigación, decimos que la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido, algo que no conocemos. Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Claro está, un problema de conocimiento. Cuando hablamos de investigación, entonces se relaciona necesariamente con lo que es
el conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea. Y se define también la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Y esto es una cuestión clave. ¿Cuáles son los problemas sociales, culturales, económicos, etcétera, ¿no? Y a partir de ello, qué objetivos nos planteamos para hallar respuestas a las preguntas que se presentan mediante el empleo de procesos científicos. Entonces, esto nos lleva al tema, esto nos lleva entonces a tener presente lo siguiente. Generalmente, siempre que hablamos de investigación, cuando estamos abordando un tema de investigación, pues lo primero es que se nos ocurre siempre es plantear el problema, es decir, una de las tendencias muy cotidianas, digamos, a veces cuando se trata de investigar, es partir del tema, perdón, partir del problema y no tener en cuenta el tema. Como ya lo ha señalado Diego Yerso, el tema es el punto de partida, es el, como decía Freire, es el punto generador, es el problema eh, antes de ser abordado, o sea, aparece como el tema generador que es el que nos va a llevar al problema para abordar. Y eso, indudablemente, es algo que a veces no se toma en cuenta, porque se ha acostumbrado uno a veces a tomar simplemente la investigación como, como un problema independiente de los temas que ésta acarrea. Es importante tener en cuenta entonces que todo tema que tiene que ser abordado, todo tema que va a generar, digamos, nuevos conocimientos, está relacionado entonces con algún problema que se presentan en estos temas generadores. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en estas realidades, ¿no? A partir del tema generador que uno está consiguiendo? Y ahí tenemos dos cosas, el objeto, por un lado, y el campo de la investigación. El objeto como objetivo general, ¿cierto? Que también está relacionado con el problema, y los objetivos específicos se relacionan con los objetivos generales. Ahora bien, es importante por esa razón que todo investigador tiene que formular su objetivo general, formular sus objetivos parciales o específicos, autoevaluar si usted ha logrado relación entre todos los componentes estudiados del diseño teórico de su investigación social. Entonces, una cosa es el tema, yo quería aclarar esto, que una cosa es el tema y otro es el problema. O sea, siempre hay confusión en la experiencia que he tenido con personas que quieren buscar que hacer investigación, que confunden el tema con el problema como si fuera lo mismo. Ya lo ha dicho Gerson, en el tema es el tema generador, que da pie justamente a ver qué problemas hay en el ambiente. El tema es el área de conocimiento dentro de la cual se marca la investigación. Antes de presentar el problema es conveniente recordar los antecedentes, no la teoría. Es decir, la situación en la que se encuentran los estudios en esa área de conocimiento. El problema es el enunciado concreto donde se presenta el planteamiento de la dificultad, cuya solución es considerado lo más importante en la investigación que se inicia. El problema debe plantearse de manera que sea evidente el objetivo ya que se pretende. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos en esta cuestión del diagnóstico de la realidad, ¿no? Tenemos
la observación de los fenómenos, la identificación de la situación problemática, el diagnóstico del comportamiento real de los fenómenos, el análisis de las fuentes de información y la determinación del comportamiento deseado. Porque siempre vamos a encontrar que hay discrepancia entre el comportamiento real y el deseado. Y eso, esa contradicción entre lo real y lo deseado, va a provocar en el investigador una situación problematizadora, problemática. Eh, esta situación problemática que vamos a encontrar los investigadores, indudablemente son en relación a una situación en un contexto determinado. En todo contexto determinado donde uno quiere hacer una investigación, va a encontrar una serie de conceptos acerca de una determinada situación problemática, donde eso no quiere decir que es el problema, sino es la situación problemática, donde emerge a partir de esa situación problemática, va a emerger lo que llamamos nosotros el problema posteriormente. Entonces, una situación problemática es una serie de problemas observables de causas y efectos. De esto se debe determinar cuál es lo principal o más importante que se va a investigar, y este constituye el problema central de la investigación. Porque los fenómenos aparecen con una serie de situaciones problemáticas que tenemos que el investigador ver cuál es lo más importante, cuál es lo que constituye el problema central de todo ello. Y hallar eso, entonces, implica pues que esa situación problemática, dar una descripción general de la situación objeto de investigación. También de la situación problemática surge el problema de investigación. Gracias a que uno analiza cuál es la situación que se está presentando en determinado fenómeno en la realidad, es donde uno va a encontrar, digamos, respuestas. Por esa razón, cuando hablamos de investigación, entonces, la investigación de cualquier tipo, sea investigación científica, social, científica, natural, de las ciencias naturales, etc., supone la existencia de un problema específico manifestado a través de la observación de alguna situación anómala, es decir, una situación en la que no, de que hay una situación rara, que no es lo común, digamos así, o que no favorece en el objetivo que estoy buscando, o bien de la discrepancia entre los hechos y los resultados esperados. El problema es una interrogación cognitiva cuya respuesta no está contenida en la suma de conocimientos existentes. La respuesta se obtiene solo al recibir el resultado del proceso de investigación. La imposibilidad de resolver un problema social con los medios existentes crea la necesidad de recurrir necesariamente a la ciencia. La investigación de cualquier tipo supone la existencia de un problema específico manifestado a través de la observación de alguna situación anómala o bien de la discrepancia entre los hechos y los resultados esperados. La formulación del problema tiene como objetivo establecer su esencia en términos conocidos y describir el resultado que debe ser alcanzado, mas no aparece nunca de manera espontánea, no surge de forma automática, ¿cierto? Por esa razón, siempre que vamos a hacer un trabajo de investigación, uno se pregunta, o sea, ¿qué criterios se han tenido en cuenta para seleccionar el tema y la situación problemática? Lo primero que uno se pregunta es decir,
cuáles han sido, en este caso, como decía eh, Freire, cuáles han sido los temas generadores que se están presentando en un contexto determinado, en una situación determinada. ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros nos lleva esta situación a que nosotros podamos plantearnos, o sea, una visión, digamos, de la realidad, ¿no? Cómo presentamos esta situación a través, digamos, de lo que Freire consideraba como profundamente histórico, radicalmente dialéctico e integral, preocupado por la interrelación de los distintos aspectos de la realidad. Acá nos lleva entonces Freire que la realidad es el punto de partida de toda investigación. ¿Por qué? Porque entonces Freire concibe que la teoría del conocimiento al servicio de un objetivo transformador puesta en práctica por quienes participan. Y acá, ojo, es interesante cuando él señala la puesta en práctica por quienes participan y rompe con esa idea de la investigación de las ciencias naturales, de que el investigador es solamente la persona que investiga y los demás no tienen, digamos, más intromisión que participar en forma silenciosa de una investigación. Porque él considera que el conocimiento, Freire, es un proceso que resulta de la práctica consciente. Es decir, no podemos tener conocimiento de la realidad si es que no estamos haciendo una práctica consciente, los seres humanos, sobre la realidad objetiva que a su vez los condiciona. La realidad entonces objetiva está condicionada de alguna u otra manera por esta práctica consciente. Cuando no hay una práctica consciente, indudablemente estas condiciones indudablemente no son objetivas, sino subjetivas de la realidad. Ah, por esa razón, entre las personas que intervienen en un trabajo de investigación social y la realidad, tiene que establecerse una unidad dinámica y contradictoria, porque la realidad no es algo que, digamos, se presenta como si fuera una carretera. Es muy dinámica, muy contradictoria esa realidad, ¿no es cierto? También el conocimiento que se tiene de esa realidad muchas veces es contradictorio. Método coherente con esta teoría del conocimiento, igual que el objeto que se trate de conocer, o sea, la realidad objetiva, es dinámica también. No hay una realidad que sea subjetiva. La realidad, primero, tiene que convertirse en una realidad objetiva para poder realmente conocer el mundo, tener ese conocimiento. La epistemología y metodología de investigación enfrenta a un sujeto cuya naturaleza puede ser analizada en dos planos, mediante la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad. Y a partir de ello, entonces, Freire nos lleva al problema del conocimiento. O sea, si queremos conocer la realidad, si queremos tener, digamos, un conocimiento de la realidad, o sea, es importante entonces entender lo primero que es un proceso. No hay un conocimiento absoluto de la realidad. Y ahí Freire rompe con ese criterio absolutista de las teorías del conocimiento por plantear de que es relativo este conocimiento porque siempre va a haber otro nuevo conocimiento a medida que vamos profundizando en el conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea. Y esto es inacabado. El conocimiento, por lo tanto, nunca llega a agotarse, nunca llega a conocerse totalmente,
y es permanentemente recreable, es decir, que siempre toda realidad la podemos transformar, la podemos cambiar conjuntamente con el conocimiento que conocemos de esa realidad. Es producto de la realidad, de la práctica, perdón, de los seres humanos sobre una realidad. Y esta realidad además condiciona dicha práctica. Entonces el conocimiento va de la mano con la práctica. No se puede hablar de teoría por la teoría si no está ligada a una práctica. Es decir, que el conocimiento es producto de la práctica tanto histórica, dinámica y contradictoria de las personas. Y no consiste en un conjunto de verdades inmutables, perennes y absolutas. Entonces, la primera ruptura que hace Freire con respecto a este problema que estamos abordando, como es la investigación y como es el problema, tiene que ver necesariamente con la ruptura de las teorías que plantean, digamos, lo absoluto de que este es el fin de la historia, está escrita ya, y por lo tanto no es posible producir nuevas maneras de concebir y de vivir en el mundo. Existe unidad y práctica entre entre práctica y realidad. Esta es una idea clave que nos va a plantear Freire. Es decir, toda realidad conlleva necesariamente una práctica social. Es verdad que no existe ninguna práctica que no forme parte de la realidad. Así como no es posible entender la realidad, sino como expresión de prácticas históricas, siempre en unidad dinámica y contradictoria. La contradicción, lo que es la dialéctica, nos plantea, y ahí la, la práctica y la teoría se convierten en un elemento clave. Todo conocimiento nos lleva a establecer esa relación que no se puede separar entre teoría y práctica, es decir, que no tiene sentido una teoría que no tenga como punto de referencia la práctica, que no parte de la práctica o que sirva a la práctica. Por lo tanto, no se puede entenderse ni modificarse la práctica, no es gracias a la teoría. Ambas se necesitan mutuamente y para ser ellas mismas. No es posible separar la práctica de la teoría, es decir, que no tiene sentido una teoría que no tenga como punto de referencia la práctica, que no parte de la práctica o que sirva a la práctica. Por lo tanto, no puede entenderse ni modificarse la práctica si no es gracias a la teoría. Ambas se necesitan mutuamente para ser ellas mismas. Por esa razón, que cuando hablamos hoy en día de la investigación científica, indudablemente, como plantea Freire, mediante la acción participativa, ¿no?, que es un elemento clave en lo que es esta investigación social, tiene como punto de partida la planificación que las personas hacen, en la cual no solamente está inmerso el investigador, sino los que están de una u otra manera incluidos en este proceso del conocimiento de la realidad. Entonces, en esa planificación en la que el investigador y la comunidad y los miembros que viven en esa realidad, en ese contexto, planifican. Y esa planificación lo lleva a plantear acciones a realizar, a establecer con claridad cuáles son los temas generadores, para establecer con claridad cuáles son esos problemas que se presentan en la realidad y plantear y observar entonces a partir de ahí para hacer una reflexión y convertir a partir de ello en conocimiento. Entonces, esta investigación que nos plantea Freire
que él llama acción participativa, es la acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Así, se trata de que los grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser objetos de estudio a sujetos protagonistas de la investigación. Esta es una de las propuestas que viene de la investigación social, ¿no? De la investigación científica social, en la que no es simplemente el investigador que trae la verdad o que nos lleva a la verdad, sino es el conjunto de quienes participan y están viviendo en un contexto, en una realidad determinada, para conocer y transformar esa realidad. Eso es lo que la clave, digamos, que nos plantea Freire. Por esa razón es que este hecho que no se produzca entre el no conocer o el desconocer o conocer de manera tergiversada esta realidad, según Freire dice, subraya que el mundo no se nos muestra como un dato que algunos descubren y transmiten, sea, haciendo una crítica a esa investigación llamada científica y que no tomaba en cuenta el papel del contexto como y de los participantes fundamentalmente como un elemento clave. Con ella presenta una alternativa a la transmisión domesticadora, bancaria, de los saberes y de los lenguajes, que los vehículos en los cuales las estructuras sociales no se discuten jamás como un problema que necesita ser revelado. Es decir, lo que se busca es un investigar, pero no para que se revele el problema y para transformar el problema. Por el contrario, ¿cierto? Su cuestionamiento, indudablemente, de esta realidad evita las diferentes formas para reforzar la falsa conciencia de las personas. Es decir, cuando no asumimos una correcta concepción de la investigación, indudablemente lo que estamos simplemente es generando una falsa conciencia de las personas. El neoliberalismo considera que las transformaciones deben ser guiadas por el mercado, que es el autoritario fundamentalismo de Occidente. Freire critica esta concepción desde una visión global, tanto de la persona como de la educación. Está generando, digamos, elaboraciones y prácticas alternativas. La concepción freudiana de aprendizaje dialógico está en la misma orientación que los desarrollos de los años 80 y 90. Y los planes educativos se basan en el aprendizaje significativo en lugar de los aprendizajes dialógicos, no es porque ya hayan superado la obra freudiana, sino porque aún no han llegado a ella. Y es importante entonces la crítica que hace a la concepción del aprendizaje significativo que hace Freire, porque indudablemente el aprendizaje significativo no parte de la realidad, del contexto, sino parte de la mente, parte de las ideas subjetivas del sujeto. Para terminar, quiero señalar lo siguiente. En este tercer milenio, indudablemente, esta revolución del conocimiento y sus consecuencias sociales, técnicas y económicas, los problemas del conocimiento científico de la realidad, su explicación, prospectiva y propuesta de soluciones a los complejos problemas que extraña, nos lleva a revalorar el rol de la investigación científica, porque indudablemente hoy en día es importante que la comunidad, que los seres humanos sean, digamos, seres conscientes de lo que ocurre a su alrededor y por qué están en determinada situación de convivencia entre ellos.
la complejidad de los problemas que presenta el desarrollo social y económico dentro de un mundo inmerso en la revolución del conocimiento demanda retos permanentes a la epistemología y a la metodología de la investigación, porque indudablemente esta complejidad se da, este desarrollo social se da en medio de una política neoliberal. Por esa razón, el proceso de investigación científica en la realidad debe estar constituida por fases en las cuales el investigador maneja, el investigador con el conjunto, con los pobladores, con las personas que están en la comunidad, ¿cierto? Deben manejar tres elementos en su registro: el problema a resolver, el objeto a investigar y su representación. Porque indudablemente este tipo de investigación combate lo que es la alienación social que actualmente vive el individuo, producto de este modelo neoliberal que nos tiene, digamos, de alguna u otra manera, con información muchas veces tergiversada, que, como dice Freire, ¿no? Lo dice que subraya que el mundo no se nos muestra como un dato que alguien descubre y transmite, ¿cierto? Con ello presenta una alternativa a la transmisión domesticadora bancaria de los saberes y de los lenguajes que nos vehiculan, en los cuales las estructuras sociales no se discuten, ¿no? Un problema que necesita ser revelado. Por el contrario, su cuestionamiento se evita de diferentes formas para reforzar la falsa conciencia de las personas. Hoy en día eso lo estamos viviendo a través de cómo los medios de comunicación pueden tergiversar la información, pueden generar ideas de realidades subjetivas en las personas para bien del sistema dominante. El neoliberalismo, por eso, como sistema dominante, una economía que está de alguna u otra manera favoreciendo a un sector minoritario en las sociedades, considera que las transformaciones deben ser guiadas por el mercado, dicen ellos, que es el autoritario fundamentalismo de Occidente, el mercado. Freire critica esta concepción desde una visión global, tanto de la persona como de la educación, que está generando elaboraciones y prácticas alternativas. La concepción freiriana de aprendizaje dialógico está en la misma orientación que los desarrollos de los años 80 y 90. Los planes educativos se basan en el aprendizaje significativo en lugar que en el dialógico. No es porque ya hayan superado la obra freiriana, sino porque aún no han llegado a ella. Freire llama entonces, busca de alguna otra manera en su concepción plantear que el aprendizaje tiene que ser un proceso en el cual lo dialógico es un elemento clave en ese sentido. Entonces, con el advenimiento entonces del tercer milenio, ¿no es cierto? Con la revolución del conocimiento y sus consecuencias sociales, técnicas y económicas, los problemas de conocimiento científico de la realidad, de explicación prospectiva y propuesta de soluciones a los complejos problemas que entraña, nos lleva a revalorar el rol de la investigación científica social. Es decir, no podemos seguir haciendo investigaciones que no tengan ni un valor real en la sociedad, en las comunidades donde efectuamos nuestro trabajo de investigación. La complejidad de los problemas que presenta el desarrollo social y económico dentro de un mundo inmerso en la revolución del conocimiento demanda retos permanentes a la epistemología y a la metodología de la investigación. El proceso de investigación científica en la realidad está constituido por fases a través de las cuales el investigador maneja tres elementos en sus relaciones. A, el problema a resolver, el objeto a investigar, y C, su representación. ¿Quiénes representan? ¿Solo el investigador o también participan las comunidades
que están afectadas por los fenómenos sociales, culturales, económicos, etc. Entonces, en el campo de las investigaciones sociales, por ejemplo, nos movemos alrededor de tres tipos principales: de explicación científica social, la retrodición. ¿Qué cosa es la retrodición? Consiste en situarse en un futuro imaginario y evaluado críticamente. Desde ahí hay que volver atrás al presente para iniciar un camino que nos lleve paso a paso hasta ese porvenir. Y el pronóstico científico que requerimos también lograr como producto de este trabajo de investigación. Gracias. Muy agradecido. Gracias por la participación del doctor Oscar Guaranga, y también de Yerso hemos tenido un amplio conocimiento, bagaje compartido relacionado al tema sobre investigación social. Bien, es un tema muy importante que hay que tener que ahondarlo más con la próxima reunión que vamos a tener, pero quedan abiertas las preguntas para que pueda abordar el profesor, bueno, el doctor Gerson también, y lo complementa o también lo puede responder el doctor Oscar Guarán. A ver, por favor, alguien que quiera hacer las Quisiera yo, preguntas. quisiera Sí, yo hacer una reflexión, una pregunta de paso. ya, diga, ¿Podría sí, siga. ¿Con quién tengo el gusto? el profesor Jorge Alcántara Ya, de Lima? ya muy bien, adelante, profesor. Mire, yo vengo observando el proceso educativo de nuestro país ya con esa mira de ver los problemas de hace 30 años. Pero me encuentro con ahora, en estos últimos tiempos, sobre todo en este siglo, de que la educación no ha cambiado mucho si miramos a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Ha empeorado los resultados. Hago una relación, por ejemplo, cuando sembramos un árbol. Tenemos el árbol, lo estamos mirando, pero los frutos se están malogrando. Entonces, ese árbol tiene una semilla que, que tenemos que revisarla. O sea, no solamente es curar la planta arriba, echarle los, como se dice, los detergentes, los insecticidas, no, sino hay que ir a la raíz. Entonces la raíz para mí está en la niñez. Entonces yo estoy trabajando, no puedo arribar porque es un trabajo muy largo de encontrar experiencias con niños de 0 a 5 años en el hogar que tienen comportamientos, los padres y los niños, en su formación como niños libres, como niños autónomos, como niños críticos, como niños de futura iniciativa. Entonces, estoy trabajando y estoy escribiendo un artículo mensual sobre un tema específico del hogar, de la experiencia con niños, en los diferentes campos, sea cuando juegan, sea en la música, sea en los psicomotrices, en las relaciones, sea en la fiestecita, sea en sus emociones, en el trato de los padres, en su lenguaje, todo eso influye. Entonces, en ese trabajo estoy. Ya tengo como 30 experiencias de diferente tipo. Es interminable, lógico, pero estoy dándome cuenta a través de esas experiencias, de que ahí hay un problema, un vacío de formación, por lo menos de criterios de los padres jóvenes, porque yo como fui padre, creo que todos los que fuimos padres, la mayoría, no tiene la experiencia para criar los hijos. Para resumir, le damos juguetes para que se entretengan, le damos alimentación, lo cuidamos que no se enferme y con eso estamos tranquilos. La tecnología lo ha hecho peor eso, bueno, pero entonces ese vacío no tiene una formación ni estructurada, ni criterio, ni a través del ministerio, ni a través de la televisión, de los medios masivos, no se enfoque ese tema. Hay un vacío de formación.
Entonces yo estoy trabajando en alcanzar esas experiencias para ver un problema que ya lo estoy identificando, ya lo sabemos, hay un vacío ahí. Entonces, esa es la idea. Quiero una opinión, yo algunas revistas, algunos artículos ya le he alcanzado al doctor Guaranga, pero tengo lo demás, se lo puedo alcanzar, todo lo que yo he escrito. Y ahí podemos ver una orientación. Muchas gracias. Muy bien, profesor, señor Jorge Alcántara. Quisiéramos más bien que, a ver, vamos a darle al doctor Gerson Tenorio la posibilidad de responder a esa inquietud que tiene el, el maestro Jorge Alcántara. Ya planteó, dice, un problema, a eso vamos. Bueno, bueno, creo que es un problema muy parecido con acá en Brasil. También tenemos los mismos casos, y sí. Yo creo que eso también está conectado con eso que Oscar ha discutido, que es el problema todo de la formación de manera general, con el tipo de educación, con el tipo de sociedad que tenemos hoy, especialmente en el contexto de la sociedad neoliberal. ¿Eh? Entonces, creo que es necesario que retomemos las vivencias necesarias de cada ser humano, básicas, las más básicas posible a respecto de su vivencia, de su vida, de sus relaciones, etcétera, para que creemos una nueva experiencia de vida también, porque es necesario que vamos a raíz del problema. Si la raíz del problema es también las representaciones, cómo vivimos, cómo recibimos todas las influencias de la televisión, del medios de comunicación, la internet, etcétera. Entonces, es preciso que hagamos una nueva forma de vivir, un bien vivir, como dicen acá los indígenas brasileños, lo bien vivir. Es preciso que tengamos una otra ética, una otra relación con los otros, con el mundo, etcétera, que sea problematizando también todas las formas de informaciones que hemos recibido de toda la sociedad de manera general. Entonces, creo que es necesario hacer una investigación de tipo freiriana para que tengamos claro cuáles son los temas generadores que están ahí, en este caso, que son necesarios que ven, que se que se hacen, claro, poder de una investigación de tipo temático, etcétera, que puedan contribuir para una otra relación con esas personas, con esos alumnos, con esos conocimientos, etcétera. Creo que es necesario que podamos hacer una problematización de tipo freiriano para que possamos, de facto, tener respuestas más claras, más aclaradas, pero eso de- depende de todos nós, depende de una mirada diferente do que es educar, do que es convivir, do que es se relacionar, de problematizar, de qué temas son los principales que están atravesando todas essas relações, quais são sus situações límites, porque acá tenemos uma situação límite, entonces es necesario que investiguemos, es necesario que planteemos una relación completamente diferente de esta que la educación neoliberal, positivista, ha planteado para todos nosotros. Creo que es una, un- una, una posibilidad freiriana de pensar, de contribuir para el debate que el profesor Jorge ha puesto. Gracias por su aporte, doctor Gerson. Ha estado bastante claro, ¿no? No es tan sencillo.
Esto es toda una Muchas problemática gracias, con muchas muchas gracias. variables. Gracias, Muy Jorge, bien, gracias. muy bien. A ver, la participación de alguien más que quiere hacer una pregunta así puntual sobre investigación social. Mira, qué bien. La participación de el maestro Jorge Alcántara nos ha abierto eh, otras dimensiones, ¿no? Fija, como no es tan simple la investigación social, es todo un contexto, se presentan muchas variables. Muy bien, Vázquez de Santos Villananda, para todos dice felicitaciones, dice un aplauso. ¿Alguien que quiera hacer algunas preguntas al respecto? A ver, Cuset, Elena, a ver, siga adelante, adelante. El profesor Kruger creo que quiere preguntar. A ver, Profesor Kruger. Pode ser em português também, viu? Os brasileiros podem fazer em português. Ah, pueden preguntar también lo de... pueden preguntar también los amigos en portugués. Acá tenemos a nuestro amigo Gerson Tenorio, ya no a contestar las inquietudes. ¿Me permiten hablar? Sí, Sí, ustedes. Ya, ya. Mire, tenía varios temas, varias preguntas que hacerlo, pero al escuchar a uno y otro oponente, a uno y otro que también realmente se me quedó en el tintero. Pero voy a hacer unas precisiones, de repente me salgo del tema. Por ejemplo, ¿cuándo empezamos a estudiar acá en el Perú a Paulo Freire? Empezamos a estudiar acá en el Perú en la década del 70, ¿sí o no? 70 ya, hace más de medio siglo, era otra realidad. Hay que estar consciente de eso. Actualmente tenemos otra realidad, pero hay que preguntarnos por el investigador, por el estudioso, por el sujeto que estudia. De él se olvida, nos olvidamos. ¿Cómo es que estudia? ¿Cuál es su praxis de este elemento que está desconocido, ignorando, investigando realmente? Sin embargo, le dice, bueno, que tiene que realizarse a la práctica. Esa es su práctica, de sujeto realmente. Por ahí va mi interés que actualmente muchos estamos estudiando, investigando y sencillamente no contamos con el apoyo absolutamente de nadie. Estamos solos, sueltos y abandonados. Pero sin embargo hacemos ciertos temas de investigación para nuestra vivencia personal. A quién investiga, qué es el sujeto, sin caer en el subjetivismo, ojo, cuidado con eso. El sujeto que investiga en conjunto con otros sujetos más, pero realmente son totalmente cosas nuevas que se están llegando en el aspecto cognitivo, que ya se sale de la parte freiriana, de Freire. Entonces, quisiera que para la próxima reunión nos ubicamos en el contexto actual del siglo XXI, la problemática actual del Perú o de América Latina, en que vivimos realmente, para seriamente actualizar los pensamientos realmente de Freire y hacer algunas sumas o unos agregados a este gran maestro de Freire que es ya del siglo pasado. Muchas gracias. a ver, me dejas, a ver, voy Sí, Oscar. a ver, mi amigo Kruger, evitarte. Vamos a, interesante tu intervención, no, amigo. La primera cuestión con respecto a la presencia de Paulo Freire acá en el Perú. Freire vino acá en el año 1972, en la época en la que estaba el gobierno Blasco Alvarado, y tuvo la oportunidad de estar más o menos 5 días capacitando a docentes de la época ah, sobre el método eh, freiriano, fundamentalmente en el campo de lo que él había hecho en Brasil con los campesinos, que era el problema de la alfabetización, método de alfabetización, de cómo había desarrollado a partir de eso de alguna otra manera, un conocimiento, no solamente en términos pedagógicos, sino en términos filosóficos, términos además políticos también. Pero hay que entender que en la época del año 72 ya había escrito su libro acerca de pedagogía del oprimido,
Freire estaba en sus inicios, lógicamente, de sus propuestas que cada vez fueron avanzando más. Y en esa época, acá en el Perú, los maestros todavía no estábamos al día con lo que era el pensamiento freiriano y más metido con lo que era el esquema mental de lo que era, digamos, esta concepción científica de la investigación, como es esta epistemología neopositivista, que confundía muchas veces la objetividad como un problema real de la investigación, ¿no? Esta concepción llevó a que muchos profesores entendieran a Paulo Freire no desde su punto de vista filosófico, sino desde su punto de vista simplemente pedagógico. Y al final, como un buen didacta, porque para muchos pensaron que él había creado una nueva didáctica, y se crearon y se recrearon de una u otra manera, pensando que Freire lo que buscaba era mejorar la didáctica. Eso fue la realidad del año 72, propio también del desarrollo pedagógico, ideológico, político, histórico del maestro peruano, ¿no? Porque hablar de lucha de clases en esa época, hablar de cómo se llama, de las revoluciones, etcétera, ya estaba tomando cuerpo. Y estos maestros, o sea, todavía estaban aplicando lo que era la epistemología de la época, eh, ¿cómo se llama?, del neopositivismo. Entonces, esa es la primera cuestión que es importante tener en cuenta para poder ubicar bien el problema de que Freire no es un pensamiento acabado. Freire no es, digamos, una persona que cuando escribió el libro, la teoría acerca de se llama la oprimido, de la opresión, la pedagogía del oprimido, ya estaba ya, digamos, claro en todo lo que él tenía. Freire es un proceso dialéctico en su pensamiento, porque lo que él luego va a escribir, por ejemplo, en lo que es la pedagogía de la esperanza, ¿no?, va de alguna otra manera a dar una serie de pequeños cambios, de nuevas concepciones, y va a plantear, digamos, nuevas riquezas, ¿no? Una de las cosas que queda claro, por ejemplo, que es la filosofía freiriana, es acerca de que la política y la educación no es una unidad dialéctica. Eso es lo que muchas veces todavía no es entendido en las facultades de educación, en la formación inicial del docente. El docente cree que el problema de la política es algo que está mal, ¿no?, que no debe de darse, ¿no? Entonces ellos creen de que solamente son pedagogos, que son solamente educadores, sin entender, como decía, esa unidad dialéctica que es el punto de partida de Paulo Freire. El punto de partida es que el problema es que la educación es política. Y por esa razón el enfrentamiento que le han hecho a Freire y que le están haciendo a Freire, y lo van a seguir haciendo desde el neoliberalismo, es porque justamente plantea que el problema de la educación es un problema político. Y ese problema político está relacionado, ya después, porque hay que entender que Freire es de dos tiempos, de dos épocas, ¿no? La época actual, de la época del neoliberalismo, que también lo vive todo. Entiende entonces cómo es que ese neoliberalismo no solamente funcionaba en la escuela, como lo dice en la pedagogía del oprimido, sino que además avanza y plantea que el problema es más allá que el problema de la escuela, es un problema que está establecido en la sociedad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí también es un aspecto importante que va a remarcar Paulo Freire. Y otro aspecto que creo que es importante, que ya lo ha señalado también Gerson, el problema de la realidad, el problema de cómo las investigaciones que se hacen muchas veces en las universidades sirven simplemente para ocupar espacios,
para ocupar grandes almacenes, pero que no sirven en la realidad, porque lógicamente son investigaciones para sacar el título más que para poder, digamos, aportar al desarrollo de la sociedad. Entonces necesitamos, desde ese punto de vista, una investigación que sea social, es decir, en la cual haya la parte interdisciplinaria e intradisciplinaria de investigación, porque no es un problema solamente de la nota, sino es un problema de qué cosa hacemos en la universidad, por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, qué aporte estamos dando realmente a la comunidad. Y si uno se dedica solo a hacer el trabajo de investigación para cumplir con la nota, para poder sacar el grado o el título, simplemente, lógicamente, eso va a seguir siendo igual. Entonces necesitamos cambios, es verdad lo que dice Krusberg. Necesitamos cambiar esa concepción de que la investigación tiene que tener como base, como fundamento, el cambio, la transformación, ¿no? Modificar el pensamiento de cómo es que hoy en día no solamente la escuela, sino también los medios de comunicación han logrado penetrar en el cerebro de las personas, han cambiado su manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Y hoy en día estamos como estamos. O sea, es un hecho real. Es difícil poder hacerlo efectivamente. Dejo la palabra a Gerson. Gracias, gracias. Creo que tu contribución es muy importante para que nosotros todos entendamos cuál es la contribución del siglo XXI para Freire. Me voy a citar, por ejemplo, Edgar Morin, que dice que es necesario para el siglo XXI hacer una reforma del pensamiento, una reforma de nuestra ciencia, una reforma de nuestras comprensiones del mundo, etcétera, 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 porque tenemos muchas cegueras en el conocimiento, tenemos muy problemas éticos, etcétera, etcétera. Creo que Freire es un remedio para eso. Creo que cuando hablamos de la reforma del pensamiento, del tipo de conocimiento que heredamos del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, etcétera, aún tenemos que hacer muchas cosas, especialmente lo que dice respecto a las investigaciones sociales, que aún son muy no considerables en el tipo de ciencia positivista que aún se hace en el mundo como el todo. Creo que la ciencia tiene que leer más Paulo Freire, porque creo que vamos a mejorar mucho más nuestra comprensión del mundo, de la sociedad, del hombre, la necesidad de que haya interacciones entre todos los tipos de personas, de todas las culturas, etcétera, etcétera, porque la ciencia aún es dictatorial, aún es patriarcal, aún es eh, eh, conservadora, etcétera, etcétera. Creo que es eso, ¿no? Creo que Paulo Freire es aún un tipo de solución para este tipo de ciencia que aún tenemos en el siglo XXI. Claro, y también es importante lo que tú estás señalando, Gerson, el problema de cómo entonces cuando aparece el constructivismo desde el punto de vista piagetano, ¿no es cierto? Y de la teoría filosófica de Kant, o sea, nos cambia también la mirada. O sea, y muchos se han embelesado con esa mirada kantiana hoy en día o piagetana, digamos, de lo que es el constructivismo, sin comprender entonces lo que decía Freire. Para Freire el problema no está en el pensamiento, sino está en la realidad, ¿no? Lo que transforma el pensamiento no es el pensamiento en sí. Por eso dice, no es el problema del aprendizaje significativo, sino es el problema de ese aprendizaje, del contexto en el cual estás inmerso. Entonces, ahí él parte de qué? Parte de la realidad, parte de lo que es la base, digamos, la base teórica, parte de lo que es el hecho concreto, el hecho
digamos, el medio en la cual uno va entendiendo la realidad, o sea, cómo lo hacen entender a uno la realidad. Y ahí justamente es lo que no han entendido todavía los pedagogos, que justamente por esa razón es que Freire produce un rompimiento epistemológico en el problema de la ciencia, porque rompe con el criterio de que el problema es cognitivo, justamente. Y el punto de partida justamente de Piaget y de las teorías constructivistas es el problema del pensamiento. Es que el pensamiento no se da si no es producto de la realidad. Entonces, si queremos hacer cambios, tenemos que hacer cambios en la realidad para poder transformar el pensamiento. Y eso, indudablemente, eso lo planteaba también Vygotsky, y eso es, lógicamente, una concepción revolucionaria que va en contra del neoliberalismo, de quienes defienden el neoliberalismo. Entonces, entender a Freire es más entenderlo en su giro epistemológico que hace acerca del problema del conocimiento, ¿cierto? El conocimiento no es un problema en la cual está en la conciencia de uno, sino que esa conciencia es producto de una sociedad determinada que produce esa conciencia. Ahí tenemos que ir entonces, cambiemos la realidad para cambiar la conciencia. Eso es lo que plantea Freire. Claro, claro, claro. Sí, ¿Puedo sí. hablar? ¿Puedo Sí, hablar, Oscar? sí, por supuesto. Ya, ya he escuchado atentamente a los tres amigos que han explicado. Muchos inciden la realidad. ¿De qué realidad se habla? ¿Realidad empírica? ¿Realidad pragmática? ¿Realidad relativista? ¿Cuantitativa? Hablar de realidad es algo muy abstracto, No, tremendamente abstracto. Hay que no, precisar de qué realidad estamos hablando, ¿no? a ver, ¿No? Entonces, porque cuando hablamos termino, por favor. Cuando hablamos de realidad, así a secas, estamos hablando de todo y de nada. Precisemos de qué tipo de realidad. Por favor, esa era mi inquietud. Gracias. para Freire, la realidad es el contexto. Por esa razón, el contexto es el elemento clave en la cual se nutre el problema de las ideas. Las ideas no aparecen primero en la conciencia, ¿no? Sino aparecen en la realidad, o sea, en el contexto. Por eso, contexto y realidad es un concepto que es una unidad dialéctica en el pensamiento freiriano. Lo que pasa es que nos han puesto ahora con que las realidades son las realidades subjetivas, las realidades, no sé, otro tipo de realidades, ¿no? Para tratar de evadir el problema fundamental, que es justamente el problema concreto, el problema, como decía Carlos Marx, o sea, ¿qué cosa es la realidad para Marx? Es cómo el hombre produce, cómo el hombre trabaja, cómo, o sea, cosas que podemos ver lo que hace. No es las ideas que tiene, sino que las ideas son, digamos, producto de esa mediación que hace el hombre con la realidad, ¿cierto? Entonces, ahí, no sé de qué, algo que quiera decir, y eso. Uy, hola. Sí, 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 creo que el concepto de realidad en Freire es esencialmente dialéctica y tiene que ver con las conexiones entre el mundo que se puede llamar de objetivo y el mundo que se puede llamar de subjetivo, pero que no son exactamente excluyentes. Hay una relación íntima entre esos porque lo que somos, lo que nos constituye como hombres de diálogo que se medían por la palabra, son representaciones, son las vivencias colectivas, son las relaciones que tenemos en cuanto a cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realidad es un múltiplo de relaciones culturales, un múltiplo de relaciones de producción, etcétera, etcétera, que en Freire se encuentra
justamente como un conecto de nuestra existencia. Existencia para ellos es estar en el mundo, es ser más, hacer de la palabra un uso auténtico, porque eso se da una concepción más amplia de mí mismo, del mundo y del otro, pero que no hay nada separado, desconectado. Pero entonces no hay realidad sin hombre, no hay hombre sin mundo, etcétera, etcétera. Por eso el contexto creo que, como he dicho tú, que el contexto es una unidad clave para se comprender lo que se llama realidad. ¿Sí? Realidad compleja, realidad que constituye pensamiento, cuerpo, etcétera, etcétera, que es muy complejo pensar estas unidades todas en Freire, porque tenemos que abrir más la discusión. Tenemos que traer más conceptos, comprender mejor lo que él llama de mundo, realidad, hombre, etcétera, etcétera. Pero que la dimensión dialéctica entre la contradicción, entre que somos o que no somos, entre o que debemos ser, la dinámica de realidad, la dinámica del pensamiento es clave para se pensar que la problematización en relación al mundo, en relación a lo que vivimos, es esencial, porque somos inconclusos, somos inacabados. Entonces, hay siempre que pensar, hay siempre que construir, hay siempre que nos refacer, hay siempre una realidad cultural nueva que se pone para nosotros como obstáculos o como nuevas situaciones, límites que tenemos que vencer. Yo creo que eso es una contribución para pensar dialécticamente lo que pienso que es la realidad en Freire. Claro, Bien. me parece interesante, perdón, nada más que quiero señalar lo siguiente, lo que ese justamente pensar dialécticamente, eso que nos plantea Freire, ¿no? El problema de la dialéctica es la cuestión clave del problema, ¿no? Porque justamente el giro epistemológico de Freire es comprender este problema de qué cosa es la realidad, qué cosa es el contexto y qué papel juega el contexto en el pensamiento de los procesos cognitivos. Y no al revés, no son los procesos cognitivos los que nos llevan a lo otro. Entonces, no es que separe, no es que no exista lo otro, existe, pero es una contradicción permanente, es una unidad dialéctica. Entonces, el pensamiento de Freire es siempre y fue dialéctico porque él comprendió que los campesinos, ¿no es cierto?, tenían una manera de ver el mundo, de cómo ellos veían las cosas, ¿no es cierto? Y esa visión que tenían de las cosas, del mundo, yo tuve la oportunidad de aplicar la metodología de Paulo Freire en la zona rural, en Arequipa, que fui coordinador de alfabetización después de que vino Paulo Freire. Y por ejemplo, estando en el campo con los campesinos, ¿no es cierto? Ellos tenían una visión, por ejemplo, como que el gobierno le había dado las tierras gratis, como que le era un regalo de ellos, y no era producto, digamos, de que ellos eran los que les daban la riqueza a la tierra. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar como opresor, como oprimido, perdón, estamos acostumbrados a pensar como oprimidos y desde ahí hacemos lógicamente nuestras teorías. Y ahí el neopositivismo, ¿no es cierto?, que en la década de los 70 y posteriormente confundió pareciera que fueran marxistas neopositivistas, sino no, hay que hacer un deslinde con el neopositivismo, porque eso se ha hecho, el constructivismo lo hizo desde el kantiano, desde el mundo kantiano, y lógicamente hoy en día, desde el punto de vista freiriano y de Marx, entonces hay que hacer un debate sobre este problema de la dialéctica. Eso es lo que quería decir. Bien, muchas gracias. Ya estamos dentro del tiempo. Muchas gracias, doctor Gerson Tenorio dos Santos, y
Y también el agradecimiento a la universidad que usted está representando, a la Universidad Metropolitana de Santos de Sao Paulo, Brasil, aliados estratégicos en esta propuesta de desarrollar el diálogo freirano. Y hemos tocado un tema muy importante sobre Frei y la investigación social. Me quedó una idea muy importante y me quedo con con ese pensamiento, vale la redundancia, reforma de nuestro pensamiento, dijo Gerson, y podría sacar las conclusiones del diálogo hoy día, digamos, desarrollado. En Freire la investigación pues es vista como un proceso que estimula y favorece el descubrimiento y la indagación, actividades intelectuales que nos van a permitir otras condiciones fundamentales para acercarse críticamente a la realidad, al cambio y a su dinámica, ¿no? Entonces también este diálogo de investigación social va a definir cómo este proceso se va utilizando con el método científico, va a permitir obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, que permite estudiar una situación social para diagnosticar nuestras necesidades y problemas a los efectos para aplicar conocimientos con finalidades prácticas, ¿no? Entonces, quedo muy agradecida de todos ustedes en este espacio tan importante y tan rico, y desde luego lo vamos a tener presente el próximo jueves 25, si no me equivoco, y quiero darle la posta al presidente de nuestro foro freudiano, al doctor Oscar Guaranga Ross, para que cierre con broches de oro. Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de Gerson, la preguntas que nos han hecho los amigos, Rubén, nuestro amigo también que nos oh, Sí, Jorge Alcántara. Jorge Alcántara, y bueno, agradecer la presencia de todos ustedes.